Hola, buenas Buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches. Pues vamos a continuar con nuestros temas para ver los últimos que nos faltan, que tienen que ver con el generador y ¿qué más? Y motor. Tenemos que ver un punto ahí fundamental, pero que no está incluido en el programa. Anteriormente lo cubríamos porque pues estaba dentro del programa de control. Sin embargo, hoy en día no lo ponen, sin embargo es fundamental. Sin embargo, no es un tema complicado, es más bien de conceptos. Y pues vamos a dar una repasada al respecto. ¿Les parece bien? Hemos subido, a ver, déjenme ver. ¿Podemos meter cambios omega? Sí, claro que sí. Entonces, hemos compartido dentro de su Drive un documento que ahora lo vamos a poner aquí. Este documento se llama, ¿qué nombre tiene? Teoría de control. Bueno, tiene ese nombre porque forma parte del control. Y teoría del control, así se llama el documento. Déjenme ver, por aquí lo habíamos respaldado. ¿Es el de modelado? Modelado, efectivamente. Okay. ¿Ya lo tiene? Ya me aparece. Pero subió a las 7:10. Clase 1, introducción, modelado. Exactamente ese. Sí, es ese. Entonces, esa presentación, la verdad que anduvimos buscando algo que estuviera muy gráfico, con la idea de, pues, se dice que una imagen luego nos da más información y refuerza los conceptos. Entonces, esta presentación está enfocada hacia el control. Sin embargo, como también los temas de control se fundamentan en estos principios, pues aquí viene desarrollado. Después ya toma otra vertiente, se enfoca concretamente al control, pero nosotros vamos a aprovechar lo que aquí viene. El concepto importante es el modelado. Entonces, viene aquí lo que es el concepto del control. No lo vamos a ver así a detalle. ¿Qué es la ingeniería de control? Que tiene que ver con áreas como la eléctrica, la electrónica, la mecánica y todas las demás, ¿no? Realmente el control aparece en cualquier ámbito de la vida. Desde el control remoto, desde los controles automáticos de frecuencia, de ganancia. Este es el primer sistema de control que hubo automático en el mundo, por allá de 200 años antes de Cristo. Este es considerado el primer sistema de control automático. Luego vino la época del vapor, entonces revolucionó mucho la industria, sobre todo reemplazando al humano en actividades críticas, obteniendo la fuerza del vapor para mover cosas como barcos y ferrocarriles. Sin embargo, uno de los efectos que traía el uso del vapor a altas presiones es de que si se mantenía una presión muy alta en las calderas, llegaba a tenerse explosión de la misma. Ahí en la red hay un montón de imágenes o videos en donde una locomotora estalla por el exceso de vapor. La presión interna sobrepasa la capacidad del cilindro o del contenedor del vapor y se vienen esas consecuencias fatales. Pero por aquí también el señor James Watt diseñó esta especie de válvula que gira conforme sale el vapor. Cuanto más sale, hace que estas son unas esferas que están girando y puede controlar la apertura o el cierre de una válvula
que permite desahogar el exceso de vapor. ¿Sí? Entonces, es un sistema ingenioso en donde cuando se llega a cierto límite, es como la olla express. Si se rebasa la presión interna de la olla de vapor, inclusive así se llama, la valvulita empieza a vibrar porque la fuerza del vapor es capaz de moverlo. ¿Sí? Entonces, y se produce un zumbidito como efecto de que ya está sobrepasando la presión que puede soportar la válvula y entonces hay que tomar acción, enfriarla o apagarla o en fin. Entonces este es el primer sistema de control para una aplicación muy práctica. Bueno, hay algo de historia, quienes han participado, vean que hay principios que hasta la fecha se utilizan. Por ejemplo, temas de Maxwell, algunos rusos, y hasta la fecha está, por ejemplo, Nyquist, que muchos de sus principios se mantienen vigentes, así como los de Bode, Evans con su lugar geométrico de las raíces, y algunos más. ¿Sí? Bueno, entonces podremos decir que también forman parte pues de la historia de la electrónica en su momento. Algunos sí están un poquito lejos de la etapa electrónica, pero a partir de aquí podemos asegurar que estas personas contribuyeron al desarrollo también de la electrónica. Bueno, qué bien por ese lado. Definiciones, pues esto lo van a ver en su momento cuando lleguen al sexto semestre. Y además van a entrar con un poquito de más detalle en esos puntos. En el caso de nosotros, lo que nos interesa es el concepto del modelado, ¿sí? Hay métodos empíricos en donde se parte de un diseño, se hace el análisis, se evalúa, si se acepta se queda, si no, empieza a este ciclo hoy en día le llaman mejora continua. A veces no se acepta con la intención de mejorarlo, se puede liberar una versión en lo que se mejora y constantemente se tiene esta situación de mejora continua. Hoy en día los procesos en todas las organizaciones así trabajan. De primera vez, cualquier diseño no sale listo para liberarse a la primera. Hay una serie de pruebas internas primero, luego pruebas con el usuario final, hasta que finalmente se obtiene la aprobación y se puede liberar el producto. En todos los lugares es así, en un banco, en una empresa manufacturera, en cualquier parte donde haya que hacer un prototipo y después un producto final. Hay métodos analíticos en donde partimos de aquí dice modelización, claro, pero partimos de una serie de ecuaciones que representan a un sistema. Las ecuaciones que describen a un sistema se le llama, pues así, modelo matemático. El modelo matemático nos permite hacer análisis y una vez que podemos analizar esto, el diseño. Hoy en día, por ejemplo, en un circuito eléctrico, conocemos las ecuaciones que lo rigen. Y si necesitamos cierta cantidad de corriente en algún punto, podemos hacer los cálculos para determinarla sin que hayamos construido nada. ¿Sí? De acuerdo a las pues, ecuaciones que norman los circuitos, como la ley de Ohm o la ley de Kirchhoff, pues podemos llegar a este punto y diseñar lo que nosotros necesitamos sin haber construido nada. Después pasamos a la etapa de construcción. Hoy en día también hay muchas herramientas que nos permiten hacer esa simulación de nuestro modelo de forma virtual sin que lleguemos a construir, inclusive hacer pruebas con el modelo sin comprar ninguna pieza. Y una vez que verificamos que en la simulación todo funciona bien, pues procedemos a la construcción del prototipo.
Eso ayuda mucho porque se reduce el gasto en modelos físicos, modelos reales, y que constantemente pues hay que estar modificando de una manera similar. Ah, no, esto es matemático. Hay otro tipo de modelos, vamos a ver si aquí vienen. Por ejemplo, ¿qué pasa en la parte eléctrica? Partimos de un componente llamado, bueno, en este caso un resistor, y resulta que hay una convención, alguien tocó, permítanme, déjenme ver quién tocó. Listo. Hay una convención, o sea, los expertos se ponen de acuerdo y deciden que, bueno, hay un estándar para representar este componente y dicen, bueno, en la parte eléctrica, cuando hablamos de una resistencia, vamos a tener un símbolo de este tipo. Si es una bobina, es algo así. Entonces, podemos pasar de un sistema físico a un modelo gráfico o en este caso eléctrico. Para nosotros esto representa un componente. El transistor tiene sus modelos particulares según el uso que le vayamos a dar. Hay un modelo para señal pequeña, para grandes señales, si va a trabajar a altas frecuencias o a frecuencias medias, en fin. Entonces también hay un modelo y además todo componente como un transistor lo podemos representar con los elementos básicos, ¿sí? Inclusive su nombre, transistor, se dice que es resistor de transferencia, ¿sí? Entonces hay un arreglo muy particular representando a un transistor con resistencias y algún otro componente. Entonces, por eso este es el conjunto de elementos básicos, incluyendo el capacitor. En la parte mecánica, en el mundo mecánico, recuerden, todos estos son sistemas físicos. Este sistema físico es el eléctrico. Este sistema físico es el mecánico. El sistema mecánico, igual que el sistema eléctrico, ¿cuántos elementos tenemos en el sistema eléctrico? 3. Los pasivos, resistencia, bobina y capacitor. Claro, ustedes dicen, ¿y las fuentes? Sí, por supuesto. Alimentamos los circuitos eléctricos con una fuente. Corriente o voltaje, no importa, pero los elementos fundamentales son estos 3. En el caso de un sistema mecánico, y aquí hacemos una pausa, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos viendo sistemas mecánicos? Los sistemas, las máquinas eléctricas, convierten de alguna forma un sistema eléctrico en mecánico, por ejemplo, en un motor, es todo a través del campo magnético. Aplicamos al sistema de electricidad y tenemos como respuesta un movimiento giratorio. Y al revés, si nosotros movemos un generador, que es un sistema mecánico, vamos a tener como respuesta energía eléctrica. Entonces, hay que buscar la forma de relacionar estos dos universos que aparentemente son de naturaleza diferente, pero hay un punto en donde se relacionan, en donde podemos representar con ecuaciones cómo hay una dependencia en el caso del motor de las revoluciones por minuto de la cantidad de corriente que esté aplicando, o al revés, el voltaje generado de la velocidad con que se mueva el rotor del generador. Entonces hay un punto en donde se relacionan ambos universos, el eléctrico y el mecánico. Por lo tanto, debemos conocer algunas de sus reglas y lo relevante aquí es de que estas reglas que rigen a un sistema físico, no importa si es mecánico, eléctrico, hidráulico, térmico, resulta que también existen los 3 componentes fundamentales. Y aquí, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es un sistema mecánico típico, es la suspensión de un coche.
Típicamente está formado por una masa que se representa aquí con la llanta y una parte del mismo peso del automóvil, ¿sí? O sea, el automóvil tiene por aquí una masa aplicada aquí hay una masa también que representa esta rueda y tiene un resorte y un amortiguador. Adentro tenemos este amortiguador, es como si fuera una jeringa, nada más que aquí algunos los hacen de aceite, y entonces tienen un fluido que permite que si el automóvil pasa un bache, que no brinque muy alto, o sea, pase el bache. Ustedes lo notan en algunos autobuses, sobre todo esos chimecos, si uno se sienta hasta la parte de atrás y pasa el autobús pasa el bache, la gente que va en el último asiento, en la tabla, en el largo, ese que está al final, la banca larga, pues es casi siempre, si pasan el tope, brincan y brincan muy alto, debido a que tienen un sistema de amortiguamiento muy deficiente o muy simple, y entonces a la hora de brincar, pues se va todo hacia arriba. ¿Qué es lo que hace el sistema de amortiguamiento? Pues trata de que no brinque, pero tampoco que se quede oscilando. Cuando hay un sistema que cuando pasa un bache, el coche se queda oscilando, o sea, subiendo y bajando, habla de que ya el sistema está con defectos y hay riesgo, porque, por ejemplo, en una curva el que se ponga a oscilar puede dar motivo a que se pierda adherencia y patine y se pueda salir de la curva. Entonces, importante el sistema de suspensión. ¿Y qué tenemos aquí? Pues hay una masa suspendida, hay un resorte, esto en zigzag es un resorte, y hay una fricción. La fricción se representa así, y esto generalmente está dentro de esta espiral, es un muelle helicoidal en donde internamente está el amortiguador. Entonces, nuestro sistema de suspensión permite que si pasamos un bache, en la medida de lo posible, el automóvil se mantiene casi horizontal, si se nota, ¿no? Un poquito, pero al pasarlo, compensa ese error en el camino y evita que brinque mucho o que salte mucho o que oscile, ¿sí? Entonces, aquí la forma de representarlo esto es un cuarto, digamos, del coche. Hay un modelo por cada esquina, por cada rueda. Está la masa del automóvil, la parte que le corresponde a esta sección. Está la masa de la misma rueda y de los componentes. Está el neumático, que de alguna forma tiene una propiedad elástica. Se le puede considerar un resorte más, y aquí lo están representando. Entonces, cuando viene una fuerza como resultado de un bache, entonces todo actúa sobre estos componentes y deben estar diseñados para que trabajen de la forma como ya hemos explicado, ¿no? Que no quede brincando, que no brinque muy alto o que de plano se quede oscilando ahí. Una de las formas que recomiendan luego, según los mecánicos, para verificar cómo anda nuestro sistema de suspensión es ponerse en la defensa del coche y aplicar fuerza, ¿sí? Y verificar si una vez que soltamos esa parte, digamos, en la parte de atrás, no se queda subiendo y bajando, subiendo y bajando. O sea, debemos aplicar fuerza y se debe recuperar a su nivel normal, ¿sí? No hacer, por muy pequeñas que sean, ya el que vibre, oscile, es señal de que hay que cambiar algún componente, sobre todo de aquí. Las masas, pues no es fácil cambiarlas porque implica modificar el peso del coche, pero sí estos componentes que a su vez son los que sufren el desgaste.
Enseguida vamos a ver qué propiedades hay en cada uno de ellos. Entonces, esto es un modelo gráfico de un sistema mecánico y por supuesto que podemos sacar las ecuaciones de este sistema y analizarlo. Generalmente se pasa de una necesidad para poder diseñar esto. ¿Cuánto pesa la cuarta parte de nuestro coche? ¿Qué propiedades tienen las ruedas que van a utilizarse? Considerar el peso de estos componentes y qué necesitamos aquí, con qué propiedades para que sea un eficiente sistema de suspensión. ¿Qué pasa en el caso de un sistema mecánico, pero que gira? O sea, un motor. Aquí, por ejemplo, tenemos un motor de corriente continua. Este motor es diferente al que vimos ayer, al motor de pasos, ¿no? Cuando lo vimos el jueves, el motor de pasos. De momento voy a hacer vamos a hacer una pausa. Este es un motor de corriente directa, vean, ¿sí? Tiene solamente 2 conexiones. Adentro tiene unos carbones, me parece que por aquí tenía un rotor abierto, efectivamente. Observen, aquí tenemos 2 conectores, ¿sí? O sea, este de aquí es uno, y si se dan cuenta tiene carbón. El carbón es uno de los conductores más eficientes, a ver si se ve de ladito, ¿sí? Tenemos ahí las 2 conexiones. En el centro están los 2 carbones y eso nos permite alimentar al rotor del motor. El rotor del motor, pues de alguna manera hará su trabajo para que obtengamos energía mecánica. Ahí tenemos un rotor, después lo traemos. Bien, la cuestión es de que esto que vemos aquí es a lo que vamos a llegar cuando analicemos nuestro motor de corriente directa. Hay un circuito eléctrico que está en esta parte de la izquierda, en donde esta RI es la resistencia del alambre del rotor. O sea, el rotor está formado por alambre, entonces no está abierto este motor. Pero bueno, traeremos por ahí un rotor en la siguiente, cuando nos metamos ya de lleno al modelo del motor. Entonces, esta parte representa exclusivamente la sección eléctrica. Nuestro motor tiene alambre. Ese alambre tiene una resistencia. Al estar en forma de bobina, tiene una inductancia. Al aplicarle voltaje, por este sistema pasa una corriente. Y pues vamos a tener, aquí esto representa no un componente del circuito eléctrico, sino que aquí tenemos un motor. O sea, no es un componente físico que altere esta parte del circuito eléctrico. La parte eléctrica solamente está normada por estos componentes. Sin embargo, aquí representamos de que existe un motor y que este motor tiene un eje. Este eje puede mover una masa y esa masa podrá tener alguna fricción y tendremos como respuesta un desplazamiento angular en el tiempo. Vamos a ver con detalle, no se preocupen en este momento, sino a que solamente estamos viendo cómo es que se representa un sistema en donde se combinan elementos de distinta naturaleza, la parte eléctrica con la parte mecánica. Todo motor va a tener un peso en su rotor por su construcción y entonces pues podemos considerar que hay una masa, pero generalmente los motores no se quedan así, nada más con su eje. Este se utiliza para mover otras cosas. Ahí es en donde entra la masa que mueve. Esta es la masa que va a mover el motor. Y si hay fricción, ¿sí? Por ejemplo, algunos luego tienen un sistema de valeros para reducir la fricción, pero no deja de haberla. Si es significativa, se va a considerar. Hay otro elemento mecánico que aparece aquí en el eje,
que a veces es despreciable. Esa propiedad consiste en la deformación del eje. O sea, en el momento en que esto gira, se supone que dependiendo del tipo de material, pudiera ser que primero arranca la parte izquierda y luego la derecha, pero generalmente es despreciable. Es raro encontrar una barra que se tuerza, ¿sí? Que sea muy elástica. Al contrario, se procura que se fabriquen lo más rígidas posibles, en donde no tengamos este efecto sobre el eje, ¿sí? Sin embargo, la propiedad existe y la podemos representar mecánicamente. Pues aquí está el eje, ¿sí? Muy bien, entonces decíamos que aquí no es otra cosa que estamos representando un motor. Este circuito de aquí es para proporcionar la mayoría de los motores pequeñitos. Su campo eléctrico magnético está formado por imanes. Si nosotros abrimos este motor, tiene un par de imanes alrededor, ahí internamente, y entonces con eso se arma el campo magnético. Pero si estos empiezan a ser muy más grandes, no es tan fácil tener imanes gigantes para poder generar el campo magnético. Entonces, lo que se hace, el campo magnético se produce por medio de un circuito. Entonces, lo que tenemos aquí es justamente este circuito para crear el campo magnético. Cuando este campo magnético se diseña, generalmente queda fijo, ¿sí? Con el voltaje que alimentemos, el campo magnético, la intensidad que se genere, pues ahí va a quedar. Es difícil que encontremos un campo magnético variable. Generalmente esto es fijo y entonces, esto porque la mayoría de los motores que son de gran tamaño, generalmente se utilizan con una velocidad, para que se genere una velocidad más o menos constante. Entonces, no hay necesidad de variar el campo. En todo caso, es más fácil cambiar la velocidad de un motor modificando el voltaje de aquí. Vamos a ver las ecuaciones en donde se va a comprobar esto. Así las cosas, este circuito lo representamos, pero no forma parte de acá. No forma, y a la hora de modelarlo no se toma en cuenta. Solamente representamos que aquí estamos generando un campo magnético cuando no es posible tenerlo por imanes. Entonces, imagínense un motor ya más grande y tener que conseguir imanes gigantes, se complica. Por ejemplo, las locomotoras modernas, todas consumen diésel, un motor diésel grande, que a su vez alimenta a un generador que produce electricidad, y esa electricidad se utiliza para alimentar motores eléctricos que son los que mueven las ruedas. Entonces uno pensaría, pues una locomotora utiliza su motor diésel directo para mover las ruedas de los trenes. La mayoría de los modelos se usan pues como plantas para generar electricidad y después ya motores diseñados para mover esa cantidad de peso, ¿sí? Ustedes han visto trenes larguísimos y no llevan cualquier cosa, son muy pesados, entonces se requieren motores muy robustos para poder mover esas ruedas y hacer el traslado de esas mercancías. Entonces, vean, en ese tipo de máquinas se utilizan, sería conveniente ver por qué se recurre a los motores eléctricos para mover las ruedas de las locomotoras, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Es más, apúntenle por ahí para investigarlo. ¿Cuál es la razón por la que se utilizan estos, no en particular ¿no? Sino los motores eléctricos para echar a andar una locomotora? Pero bueno, vean que ahí se juntan tres sistemas.
Tenemos un sistema mecánico de combustión interna, un motor de diésel que tiene acoplado un generador, o sea, energía mecánica, la convierte en eléctrica y esa energía que se produce se utiliza para alimentar el motor, que por supuesto también debe tener su circuito de campo, y ese motor se acopla para mover las ruedas. Esta J o esta masa significa esa cantidad de peso que se va a mover y además aquí tenemos una fricción que lo puede representar el contacto de las ruedas con las vías, ¿sí? Entonces, todo esto se puede representar con ecuaciones. Eso es lo bonito, ya lo había dicho Einstein, ¿no? Este universo es tan maravilloso que lo podemos representar con una ecuación. Continuando con los modelos, ¿sí? Partimos con lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos el sistema eléctrico. Nosotros sabemos que hay un sistema físico formado por los componentes básicos, bobina, capacitor y una resistencia y claro, una fuente y algunos medidores, pero bueno, esto solamente para comprobar. Este sistema lo podemos representar así y los que hablamos el lenguaje eléctrico sabemos lo que significa o lo que representa. Entonces, este es un modelo eléctrico que no es necesario tener el componente físico para poder hacer este análisis. Este modelo eléctrico, a su vez, se puede representar por un conjunto de ecuaciones y entonces pasamos a lo que es el modelo matemático. En nuestro caso, hay una ley de Kirchhoff que dice que el voltaje aplicado o la subida de voltaje o la subida de tensión es igual a la suma de las caídas de tensión, o sea, la cantidad de voltaje que se queda en cada componente. Si nosotros pasamos todos los elementos a la izquierda, tenemos la otra forma de expresar esta ley, que dice que la suma de las caídas y subidas en una malla cerrada es cero. La suma de las subidas de voltaje y las caídas de voltaje en una malla cerrada es cero. Entonces, aquí en esta malla cerrada, si sumamos todo, pues nos va a dar cero. Pero también se puede interpretar como el voltaje que estamos aplicando o la subida de tensión es igual a la caída en cada uno de estos elementos, como está representado aquí. Ahora, cada uno de los componentes tiene un comportamiento particular. Por ejemplo, la resistencia tiene un comportamiento lineal. Si no tuviéramos estos dos componentes, la ecuación quedaría: voltaje es igual a resistencia por corriente. Si aumentamos el voltaje, aumenta la corriente, sin cambiar la resistencia. Entonces tiene un comportamiento lineal. Sin embargo, la bobina tiene este comportamiento. Dice que el voltaje en la bobina va a ser igual a la propiedad de la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces, este tiene un comportamiento diferente a la resistencia. Y en el caso del capacitor, el voltaje que va a aparecer en el capacitor va a ser igual a la inversa de la capacitancia por la integral de la corriente. Entonces tenemos tres elementos en esta ecuación, uno lineal, uno derivativo y uno integral. Es una ecuación íntegro-diferencial. Esto sigue siendo un modelo matemático y está en el ámbito del tiempo. Sin embargo, si nosotros queremos eliminar la integral, pues tenemos que aplicar derivada a todo. Pero ¿qué sucede? Aquí el lineal se vuelve integral y este se vuelve segunda derivada. Si queremos nosotros eliminar esta diferencial, pues hay que integrar. Aquí desaparece, pero aquí tenemos una doble integral y la integral de este lado. Entonces se complica la ecuación íntegro-diferencial.
Sin embargo, aparece Laplace y nos dice, no se preocupen, las derivadas las reemplazamos con una S y las integrales con la inversa de S. Entonces, al hacer esta conversión, nosotros podemos transformar nuestra ecuación íntegro-diferencial en una ecuación algebraica y la podemos resolver más fácilmente. En este caso, lo vamos a hacer con calma para ver cómo llegamos de esta expresión a esta. No es más que cambiar el ámbito. Aquí estamos en el ámbito de t o del tiempo y acá de s o de j omega, no importa. Entonces, vean que aquí ya no tenemos derivadas ni integrales. Es una ecuación algebraica que la podemos resolver muy fácilmente. Entonces, esta herramienta no solamente nos facilita esto, sino que nos da información todavía más allá de solamente representarla, sino que podemos analizar su respuesta. ¿Sí? La respuesta, ustedes están viendo transitorios, ya saben que hay una etapa transitoria y una permanente. Esta ecuación nos sirve para llegar a eso. E inclusive para ustedes esto es muy conocido hasta el momento por lo que ya están llevando en los temas de transitorios. Pues este modelo para nosotros es muy conocido, muy familiar. Si nos presentan algo así, lo podemos resolver, o un conjunto de mallas, pues también ya tenemos forma de representarlo. ¿Qué pasa? Bueno, aquí es un resumen, la verdad que nada más nos sirve para clasificar los modelos matemáticos, pues son gráficos. Este sí nos va a ser útil, los gráficos, porque se puede representar esto como un sistema de bloques. Y los analíticos, pues es la revisión, la definición de las ecuaciones diferenciales. Esto de ecuaciones de estado, ustedes lo van a ver en séptimo, en espacios de estado. Función de transferencia, algo aquí y algo en sexto. No es otra cosa que la relación de la salida y la entrada, pero siempre tratando de representarlo en este ámbito de S. Entonces, los modelos gráficos luego nos sirven para ir reduciendo un modelo complejo. Nos permite llegar a su reducción. Y los modelos matemáticos, pues para analizar comportamientos. ¿Qué nos dan estos modelos matemáticos? Lo podemos revisar desde el punto de vista cuantitativo, o sea, cómo es el comportamiento en la parte transitoria, cómo es su respuesta si aplicamos una señal de cierta frecuencia, y en la parte cualitativa. Cuando hablamos de control, aquí aparecen algunos conceptos que son muy importantes, como la estabilidad. ¿Sí? Diseñamos nuestro sistema. Si se trata de un sistema de suspensión, pues no queremos que empiece a brincar cuando pase el bache. Entonces, debe ser un sistema estable. Entonces, hay parámetros en donde, de acuerdo a la naturaleza de los componentes, pues lo podemos construir de esa forma. Si nos salimos de los parámetros, podemos correr el riesgo de que el sistema sea inestable. Habrá aplicaciones en las que no sea tan relevante, pero imagínense, por ejemplo, en un modelo de un avión, un sistema aeronáutico, en donde se pierda la estabilidad, y sí hay casos, hay elementos que hacen que un avión pierda la estabilidad, y luego, pues aquí trae consecuencias fatales. Ahí en la red hay muchos casos en donde se analizan estas situaciones. Por ejemplo, hay un canal que se llama Mauricio PC. Este señor analiza los desastres aeronáuticos, no desde el punto de vista morbo, sino desde el punto de vista ¿qué pasó? Al final se pone la situación, dónde fue, qué vuelo era, qué modelo de avión, experiencia de los pilotos y qué situación se presentó en el momento del desastre.
o la falla, no necesariamente llegó a perderse el avión. Entonces, cuando sucede, también hay un reporte de la autoridad y ese es el que al final se publica ahí. Y dicen, bueno, la causa de, por ejemplo, hay un caso de un avión que salió de Puerto Vallarta, de Alaska Airlines, que iba pues rumbo a Alaska, pero iba a hacer escala en Los Ángeles. En cierto momento se escucha un ruido y resulta que se atoran los controles de los elevadores. Entonces quieren liberarlos, aplican tal fuerza que se bota el tornillo y entonces se pierde el control, vean la palabra otra vez, control, de estos elevadores, a tal grado de que el avión se voltea, iba volando panza arriba, ¿no? Hay un momento en que sí llegan a volverlo a controlar, sin embargo se vuelve a presentar la situación y el avión se estrella en el mar, ¿no? Con la panza hacia arriba, se estrella y todos fallecen. Y lo que diagnostican es ahí un problema de mantenimiento. Al parecer hay un tornillo que se venció al aplicar la fuerza excesiva por parte de los pilotos y además era un modelo que utilizaba algunos componentes mecánicos para mover eso, pues entonces terminó de zafarse y con esto se perdió el control del mismo, entonces con consecuencias fatales. Entonces ahí se revisa si es un error de diseño, entonces están hablando de la parte cualitativa, con qué calidad se hizo ese diseño. Entonces la autoridad emite instrucciones, si no es posible corregirlo, entonces paran a todos los aviones de ese modelo, porque están en riesgo de que les pase algo similar, o emiten la corrección que debe ser obligatoria. Entonces, todos esos modelos los mandan con el fabricante a que les refuercen o cambien el material del tornillo, en fin, lo que se determine. Como sucede con los coches, de pronto alguien compra un coche último modelo y lo citan después de unos 6 meses porque detectaron que hay una manguera que está cerca del motor y que se calienta y que cuando se calienta se derrite y se sale el sistema de enfriamiento, el refrigerante. Entonces, hay un llamado y esto, como aquí lo marca, pues es un tema de calidad que va en desprestigio de la marca que hace ese llamado y entonces, pues, no solamente hay una pérdida de recursos por reparar y reemplazar la pieza, que debe ser gratis, sino que también hay una pérdida en la imagen y entonces el público empieza a dudar de estas marcas y prefiere mejor comprar otras. Entonces hay un efecto monetario sobre la marca que hace este llamado. Por eso son aspectos de tipo cualitativo. Y en todos lados se encuentra, ¿no? En un banco, el día de la quincena que no funcione la aplicación, vienen los periodicazos y pues el cliente lo que hace es mejor cambiarse de banco. Hay una pérdida por la imagen mal dada al momento en que nuestro sistema falla. Hablábamos de los diagramas de bloques. El diagrama de bloques es prácticamente así, un cuadro, en donde tenemos una entrada y una salida. En algunos libros se le llama una excitación y una respuesta, un estímulo y un comportamiento, una respuesta. Lo que tenemos adentro como caja negra es la ecuación de este sistema, ¿sí? Si hablamos de un sistema eléctrico como hace rato, aquí, esto viene siendo nuestra función de transferencia. ¿Cuál es la salida? La salida o respuesta es la corriente, porque depende de cuánto voltaje estemos aplicando. Entonces, vean, aquí se identifican los 3 elementos. La excitación, que es este voltaje o estímulo, y la respuesta, que es la corriente, de acuerdo a los componentes que tenemos conectados. Toda función de transferencia, toda,
debe depender exclusivamente de los componentes de los sistemas, no de las excitaciones o estímulos que estemos aplicando. Exclusivamente nuestra función de transferencia, si aquí aparece una corriente, es que está mal hecha, está mal analizada. Si aparece un voltaje, está mal analizado. Siempre la función de transferencia está en función de los componentes. Claro, cada uno tiene su forma de representarse y aquí pues no debe aparecer más que resistencias, bobinas y capacitores. Aquí está el capacitor, bobina, capacitor, resistencia y un número. Entonces cumple con la definición. Entonces, esto que tenemos aquí lo podemos representar en un bloque cuya entrada es BDS, la función de transferencia, lo que está en el bloque es esto, y la salida es la corriente o la respuesta. ¿Sí? Entonces, este es un claro ejemplo de una función de transferencia. Entonces, si llegamos a este concepto, pues aquí está claramente voltaje. Aquí les falta una flechita porque todo lleva un sentido, ¿eh? Aquí falta una flechita, tal como están aquí abajo. La respuesta de este lado, y aquí, en lugar de esto, lo que se pone es, pues esto que está acá arriba. A ver qué dice, SC entre S cuadrado LC más SCR más 1. Este es un sistema de segundo orden, ¿sí? Que se puede analizar completamente. Bien, ahora, la mayor parte de los diseños, no importa el ámbito en el que estemos, siempre se hacen de manera modular. Quiere decir, inclusive así debe ser cuando nosotros armamos un circuito en nuestro protoboard, tenemos que ir armándolo por etapas. A veces queremos armar todo el sistema y que jale a la primera, y se complica porque no tenemos luego forma de ubicar en dónde está la falla. Entonces, se recomienda que los diseños sean modulares. El que sea modular quiere decir que vamos a acotar nuestro diseño a que vamos a proporcionar un estímulo o una señal y queremos cierta respuesta. Entonces el diseño o la función de transferencia nos describe o nos representa ese diseño. Este, a su vez, se puede acoplar a un segundo bloque que haga otra cosa, ¿sí? Pero si al final la respuesta depende de lo que desde acá apliquemos, podemos decir que estos bloques están en cascada, por ejemplo, como se representa aquí, ¿sí? Hay un bloque con una función de transferencia G1 que me da una respuesta B. Esta B, a su vez, es excitación de un bloque G2 que me da una respuesta C. Los puedo utilizar individualmente para el diseño, pero al final forman parte de un complejo. Entonces, una de las reglas para el álgebra de bloques dice, si tenemos dos bloques en serie, los puedo representar con un solo bloque en donde se multiplican sus funciones de transferencia. ¿Sí? Si acá tuviera que esto se va a conectar a otro bloque que tiene otra R, ¿sí? Entonces estaríamos multiplicando este bloque por esa R y a lo mejor tenemos otra corriente diferente, ¿sí? Entonces, esto nos permite reducir para analizar el complejo en su conjunto. Hay otra regla que dice que si están entrando a un sumador dos bloques, siempre y cuando la entrada sea común o esté conectado de esta manera, la respuesta o el bloque equivalente es el resultado de la suma de estos dos. Entonces yo puedo sustituir en un arreglo algo que se presente de esta forma, así, y así ir reduciendo nuestro sistema a una representación más sencilla. Aquí ya hay algunas recomendaciones de las álgebras de bloques, porque a veces nos encontramos con una situación aquí. Este caso es diferente a este.
Aquí entran sumando dos señales, pero vienen de distintos orígenes. En este caso, vienen del mismo origen, ¿sí? Y llegan al sumador. Aquí viene A por G1 y hay una señal C que, vean, no viene de A. Entonces, la recomendación aquí es, si queremos mover nuestro punto de suma hacia atrás, al final debo asegurar que en D tenga lo mismo. De acuerdo a lo que hemos revisado, D sería igual a ¿qué? A B menos C. Y B, a su vez, es igual a A por G1. Entonces, aquí tenemos A por G1 menos C. Entonces, D es igual a A por G1 menos C. Nosotros podemos representar esto con un solo bloque que se llame A por G1 menos C. ¿Sí? Entonces, con calma lo vamos a ver, y si no es el caso que dominemos esta parte en este semestre, sí en sexto. Pero entonces se pueden hacer arreglos para que dé lo mismo. Vean, aquí tenemos G, 1 en G, perdón, por C, y entra restando. Y aquí A. Aquí tenemos A menos 1 entre G1 por C, y luego todo se multiplica por G1. Entonces tenemos A por G1 menos G1 por 1 en G1 por C. Quiere decir que G1 y G1 abajo se eliminan, es un 1, y queda solo la C. O sea, que si hay que mover este bloque de suma antes de acá, hay que hacer un ajuste para que no se altere la respuesta del sistema, la representación del sistema. Nos dicen, pues bueno, si movemos este bloque acá, la señal que entra aquí hay que multiplicarla por el inverso del bloque que se está brincando. En este caso, si el bloque de suma se quiere migrar del lado derecho del G1, aquí tenemos que A menos C en esta salida, A menos C por G1. A la salida tenemos A menos C por G1, o sea, A por G1 menos C por G1. Y esto lo podemos representar igualito aquí. A por G1 en este punto es AG1. A por C por G1 aquí es menos CG1. Entra sumando este con este y es la misma ecuación. Hay mucho más reglas. Algunos libros manejan 13, otros 12, y yo creo que con 4 son suficientes. Entonces, parte de la historia que vimos allá arriba, en las páginas anteriores, alguno de esas personas se definieron esta forma de representar los sistemas. Hay otra, que es el diagrama de señales, que por medio de una fórmula también llegamos a lo mismo. Entonces, vean esto, aquí hay otras reglas. No les vamos bueno, este es una de las principales, porque a esto le llaman un sistema retroalimentado. El sistema retroalimentado es fundamental en los sistemas de control, porque esta situación nos permite hacer lo que se llama un sistema automático. Por ejemplo, de forma rápida, porque ya se va a acabar. A representa el valor deseado. Por ejemplo, requiero 35 grados en un horno. Órale. Se alimenta un sistema que produce ese calor o esa temperatura, y entonces a la salida se toma una muestra y decimos a qué temperatura estamos, y se compara con la que deseamos. No, pues a 18. Entonces aquí hay una señal de error para hacer, ya sea que si es un sistema que se alimenta con gas, pues hay que abrir la válvula para que esto se le aplique más calor y suba la temperatura. Si es un sistema eléctrico, hay que aplicar más voltaje a la resistencia eléctrica para generar esa temperatura. No, pues ya tengo 30. 35 menos 30 son 5. No, pues todavía. Entonces, continuamente esto se está censando hasta que llega a los 35 y hay un error cero. Entonces, ahí, en ese momento, se mantiene la alimentación del sistema para que se genere esa temperatura constante, y se monitorea constantemente
Que alguien abrió la puerta. Pues se enfría el ambiente. Entonces baja la temperatura y hay que compensarlo. Entonces el sistema detecta esa diferencia y hace los ajustes para que tengamos este sistema automático. Esto lo van a ver quien se vaya a control, pues en toda su carrera. En sexto invariablemente lo van a ver. Bien, entonces a le llaman el sistema cibernético o sistema canónico y lo podemos representar aquí. Hay forma de demostrarlo. Ganancia directa, retroalimentada y así es su equivalente. Todo esto se puede hacer con electrónica, amplificadores operacionales y componentes básicos como resistencias y capacitores. Aquí se meten un poquito en esa parte del diseño por medio de un circuito eléctrico. Aquí nuevamente dice que 5 minutos. Nosotros conocemos en nuestros sistemas eléctricos la ley de la suma de los voltajes, aquí está representado, pero también está Kirchhoff con su fuente de corriente y la ley que dice que la corriente que entra en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, no importa de qué manera tengamos nuestro sistema eléctrico, aquí lo que está excitando al sistema es una fuente de corriente, y ya está la suma de las corrientes individuales que están por cada rama. En el caso de un capacitor, ahora es la derivada del voltaje que tenemos en los extremos. En el caso de la resistencia es el voltaje entre la resistencia, sigue siendo lineal, pero para la bobina es la inversa de la inductancia por la integral de este voltaje. Sin embargo, el detalle que vemos es que en todos los casos aparecen los tres componentes. La derivada con la inductancia en el caso de voltaje y la derivada con la capacitancia en caso de corriente. Entonces, el que tengamos una u otra forma no nos afecta porque al final son ecuaciones similares. Nada más tenemos que tener cuidado de en qué ambiente estamos, voltaje o corriente. 3 minutos, hasta aquí le vamos a dejar porque luego sigue la parte mecánica, qué ecuaciones o qué componentes son los que participan. Pero mientras, y anótenle, dejamos un rato los transformadores hasta ahí, vamos a dejarlo, pero lo que sí me interesa es que investiguen cuál es el modelo de un transformador real. Trabajamos con el ideal, a ver, ¿qué consideraciones se toman en cuenta en un análisis para un transformador ideal? Hay que hacer una investigación y poner ahí como complemento un caso, un ejemplo. Pues tengo así mi transformador con tanta inductancia, tanta resistencia y estos son sus parámetros. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. El jueves hacemos un resumen de esto.